Existen cosas que a veces uno debate o a veces uno, como quieras llamarlo, quizás critica o condena, no porque nosotros queremos buscarle la quinta pata al gato, o mejor dicho, queremos hacer un exégesis de cada palabrita para mostrarnos en contra de muchas cosas que la iglesia enseña. Pero es que hay muchas cosas que la iglesia enseña que son dañinas. Hay muchas cosas que a veces lo que han hecho es mantenernos en una burbuja de ignorancia con nombre religioso, de espiritualidad, y enseñándote el temor que si sales de esa burbuja, pues vas a ir a un lugar de tormento llamado infierno, si es que existe. Y obvio no vamos a hablar hoy del infierno, ni del diablo, ni nada de esas cosas, pero a mí me llaman la atención ciertas palabras, ciertas frases que el cristiano le atribuye a Dios, que lo único que parece es que convierten a un Dios totalmente distinto al de la Biblia. Por ejemplo, una de ellas es esta, que el hombre nació para servir a Dios. Esto suena bonito, espiritual, bastante bueno. Yo creo que es digno de 1000 mensajes y podemos hacer millones de sermones afirmando esto, sin darnos cuenta que esta frase de por sí mismo contradice al Dios de las Escrituras. Por ejemplo, si nosotros vemos versos que dicen, a libertad nos ha llamado Cristo, que todo tiene que ver con libertad, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero nosotros, desafortunadamente, para predicar sobre la libertad, hemos inventado 1000 cárceles. Yo creo que no suena coherente ni congruente decir que el Dios que muere por amor, como dice las Escrituras, que el Dios que construye la humanidad sobre la base del amor, crea al ser humano bajo la condición de naciste para servirme. O sea, te estoy dando una naturaleza de esclavo. Por eso el ser humano, en teoría, lleva la inclinación a apegarse a muchas cosas y a hacerse preso. Señores, Dios le dio tal libertad al ser humano, o el Creador nos dio tanta libertad que nosotros decidimos hasta la cárcel en la que queremos vivir en la vida. El ser humano tiene inclusive la libertad de elegir con quién o con qué se va a complicar el resto de la existencia. Entonces me estás diciendo que ese Dios te creó de una forma de esclavo. Inclusive en uno de los textos del Nuevo Testamento, recuerdo que Jesús le dice a los discípulos, ya no los llamaré siervo, porque el siervo no sabe ni siquiera lo que hace su Señor, les llamaré amigos. Y sea que usted crea o no en todas las cosas que están escritas en eso que llamamos Biblia, y usted cree en Dios y le suena bonito que nacimos para servir a Dios, de hecho la mayoría de las personas no tienen un contexto claro de lo que significa servir a Dios. De hecho, todas las personas que mencionan en las Escrituras no sirvieron a Dios. Muchos de ellos fueron parte de un propósito que cumplieron, quieran o no, porque era propósito que tenía que ver con la creación del ser humano, la evolución de esa creación. Y obvio, si fuimos creados por alguien que guía todo el universo, tenía que hacer las cosas, obvio, a su manera. Pero pretender que ese Dios nos creó con una naturaleza de esclavo, realmente contradice todo lo que el resto de la Biblia dice. Yo no sé qué te han predicado como libertad, pero una de las cosas que más me llama la atención, y aunque esto parezca que me voy en contra de la religión o del cristianismo, aunque realmente todos los ismos son malos, porque es crear una doctrina alrededor de algo, de una esencia que la tapamos realmente. Es como si impidiéramos que el ser humano se acercara a ese Dios por un muro que creamos nosotros. Siempre he dicho que tenemos que rescatar el evangelio de muchos evangélicos. Siempre he dicho que tenemos que no ser ese muro en el medio de las personas y Dios. Hemos creado un Dios que se parece más al ser humano que al de la Biblia. Así que, repito, decir que fuimos creados para servir a Dios pueda que suene bonito, religioso, pero contradice todas las declaraciones de Dios sobre a paz, a libertad nos ha llamado Dios. Espero que puedas quizás asimilar un poquito lo que trato de decirte. No trato de irme en contra de nadie, pero tenemos que analizar aquellas cosas que realmente nos hacen daño.